Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están a la distancia y que de igual manera nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, cordialísimo y fraternal saludo. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital como de Buenavisión, de igual manera, cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en los temas que vamos a abordar con nuestros invitados en el día de hoy. De igual manera, cuando uno de los objetivos que queremos, que esperamos cumplir es precisamente, ya sea acá en el set del Magazine de Noche o cuando estamos extramuralmente llevando los diferentes hechos, las diferentes actividades, pues ante todo es que ustedes conozcan de primera mano precisamente estos temas. Sabemos ya la proximidad de lo que son las elecciones del 8 de marzo, Día Internacional a propósito de la mujer, donde se va a llevar a cabo la elección de la Junta Directiva de esta empresa que se llama República de Colombia, la República. De igual manera, en lo que dentro de las consultas interpartidistas para quienes han participado o van a participar, todo lo concerniente a elegir a quienes pues aspiran a ser inicialmente candidatos en la primera vuelta y de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al resultado, de acuerdo al respaldo de los colombianos, pues estarán en la segunda vuelta de acuerdo a ese ejercicio que se hace en lo que llamamos y que lastimosamente a veces se distingue que es la fiesta de la democracia. Pues hoy nos acompaña el exalcalde del municipio de Piedecuesta, es director de los PEP, que es el ente que precisamente tiene que ver con lo concerniente a esa población carcelaria, en fin, en todos los aspectos de lo que es precisamente dependiente del Ministerio de Justicia. Hago referencia al profesional del derecho, Ludwig Joel Valero Sáenz, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo, con las buenas noches para usted, para su equipo de trabajo, de manera muy especial a todos y cada uno de los piedecuestanos, a los santanderianos y a los colombianos que por aquello de la magia de la televisión tienen la oportunidad de acceder a esta parrilla de información. Pues doctor Valero, hacía yo memoria, ¿no? Internamente, más de 30 años usted en estos batallares, en lo que tiene que ver este ejercicio acá en el municipio de Piedecuesta, ya en el área, ya a nivel nacional, cuando incursiona en el alto gobierno, y realmente pasa el tiempo en torno precisamente a lo que ha sido su labor como servidor público también. A ver si Luis Eduardo, el tiempo inexorablemente pasa, para bien, para mal. Yo pues tengo que agradecerle a la vida, como creyente de Dios, nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, por esas oportunidades que en mis 54 años de vida he tenido la oportunidad de vivir, ya sea en mis épocas de colegio, de universidad y obviamente en el ejercicio de la actividad pública, tanto en el municipio de Piedecuesta como en el departamento de Santander, y gracias a la oportunidad del gobierno anterior y del gobierno actual tuve la dicha de ejercer un cargo del orden nacional por cerca de 3 años y un par de semanas. Entonces pues sí, la vida pública me ha dado esa oportunidad y la vida me ha bendecido también con la familia, con la quien he podido compartir, con la quien he podido formar, y me ha premiado aún más de poder estar nuevamente en mi tierra, con mis amigos, con mi gente, con los hijos de mis amigos, con los nietos de mis amigos y con mucha más gente que ha llegado a la ciudad producto de ese crecimiento que ha tenido la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, una ciudad que tuve la oportunidad de dirigir cuando tenía cerca de 82.000 habitantes y hoy día estamos superando los 200.000 habitantes. Es una metrópoli en crecimiento, mi querida Piedecuesta.
A ver, doctor Valero, precisamente estamos a escasos días, ¿no? Como decíamos, la presentación del cual pues nos permite, con esa herramienta que tenemos todos los colombianos, ya se habla de 41 millones de colombianos que estamos aptos para participar en este ejercicio, y que lógicamente pues hasta dónde todas estas circunstancias de las cuales pues se forman rifirrafes y que repercuten no solamente en Bogotá, que es donde muchas veces se disparan esas frases, esas situaciones, y que siguen repercutiendo en la provincia. Decía en un editorial, miraba yo ayer, precisamente del procurador, del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, de la cual decía una pelotera, donde realmente lo titulaba así ese editorial, una pelotera, en los cuales pues lastimosamente se pierde la esencia de que los partidos tengan una filosofía, de que los partidos tengan los principios, de que los partidos, cuando hablamos de quienes integran como tales, pues al final vuelve y cierra con una pelotera de estas circunstancias a nivel nacional, y que no somos la excepción en la región. A decir, Luis Eduardo, yo creo que el profesor Alfonso Gómez Méndez, un gran catedrático, un hombre de la vida pública, le dio donde era con ese calificativo. Yo creo que el haber dicho que las contiendas electorales, y especialmente el momento actual de la democracia en Colombia, es una pelotera. Es una pelotera, Luis Eduardo, ¿por qué? Porque si usted habla con la gente está apática a votar, y más aún en las elecciones de Senado y Cámara. La gente siente distante al representante de la Cámara, siente mucho más distante al senador. La gente le comenta a uno, y uno en el diálogo que entabla con ellos, tanto en los sectores urbanos como en los sectores rurales, siente que los senadores y representantes aparecen cada 4 años. Incluso hubo una señora en una reunión en Villas del Rosario que, cuando ya me despedía, me dijo: doctor, a usted lo veíamos por televisión y hace como un año largo lo saludé en el parque. Usted no es igual que los políticos que aparecen la luz del limonal, que aparecen como cada 4 años. Entonces, esas circunstancias, sumados a el despelote que hay a nivel nacional, a la falta de materialización de la realidad que debe tener la democracia en los partidos, vemos cómo hay partidos para escoger, como en botica, unos grandes, unos pequeños, unos movimientos que tienen cómo salvar el umbral, otros que no. Vemos que la figura de las consultas políticas, que es la forma de fortalecer los partidos, que es la forma de llevar la democracia al interior de los partidos, fue en un negocio. Y entonces el 8 de marzo, además de elegir Senado y de elegir Cámara, nos vamos a encontrar con un resto de consultas, donde hay unas consultas que está peleando yo con yo, hay unas consultas donde ya se sabe quién va a ganar, y lo triste no es que estén pensando en fortalecer esos partidos o movimientos. Lo que están pensando quienes están allí y sus equipos es cobrar el valor que el gobierno nacional le paga por cada voto. Y entonces hay uno que dicen que armó una coalición con 2 o 3 que se encontró por ahí en el parque, en la Plaza Bolívar. Otra señora que se retiraron los que estaban con ella, y entonces salió corriendo, y en una gira que estaba haciendo por el eje cafetero le cogió la mano a una persona que era un líder allá regional y le dijo: camine, acompáñeme a la consulta. Entonces, lo que dice el doctor Gómez Méndez es muy cierto, Luis Eduardo. Estamos en el despelote, y estamos, creería yo, que en uno de los despelotes más grandes de la historia democrática de Colombia. Pero nos queda la tarea a nosotros. Yo creo que nos queda la tarea a nosotros de motivar a la gente a participar en las elecciones. En la medida en que participemos en las elecciones, podemos exigir, podemos cuestionar, podemos reclamar. Pero si nosotros hacemos parte de ese cerca del 60% de abstencionismo que se plantea para las elecciones de Senado y Cámara en esta contienda, pues difícilmente vamos a poder hacer una crítica constructiva a la gestión que haga el representante a la Cámara, a la gestión que haga el senador de la República. Yo creo que hay que participar para poderles exigir y para poderles decir a ellos que el control político es un control político objetivo, que no puede ser un control político de buche, de barriga, de bolsa, como todo lo que ha ocurrido.
Vimos que está muy cuestionado el Congreso de la República por las coimas para aprobar o improbar proyectos. Si nosotros no participamos, pues nos toca seguir aguantando desafortunadamente ese tipo de democracia y tenemos la herramienta más importante que es el voto, y yo creería que hay que saber utilizar ese voto y esa decisión en el tarjetón. Precisamente cuando decimos, como dice la sabiduría popular, los refranes, ¿no? Cuando usted habla de la abstención, vemos, ojalá no, realmente nos equivoquemos. La abstención de Bucaramanga en las elecciones atípicas, las elecciones en Girona en las elecciones atípicas, donde fue un alto porcentaje de abstención de la población apta para votar en esas municipalidades, ¿no? Y que a nivel nacional, como usted lo manifiesta, la abstención, ahí sí nos toca, todos estos rifirrafes, todas estas circunstancias, decimos coloquialmente, tras de que el ganado es arisco le echamos los perros, ¿no? Entonces, hasta dónde, pues, la obligatoriedad, entre comillas, y un derecho que no podemos perder, que es con esa herramienta que tenemos, la cédula, porque entre menos votemos, pues lógicamente se reduce y más fácil controlar cierta votación. Entonces, hasta dónde cuando se llegan ciertos escenarios de establecer el voto obligatorio. Fíjese que son circunstancias, ¿no?, reales que tenemos acá en el barrio, en la vereda, el municipio, el departamento, y así a nivel nacional. A ver, Luis Eduardo, sí, desafortunadamente lo escuchaba yo también y se corrobora a lo largo y ancho del departamento. Incluso la semana pasada estuve en Cundinamarca haciendo unas visitas y cumpliendo unas actividades allí. Y lo cierto es, Luis Eduardo, que las elecciones... ¿Electorales o profesionales? Profesionales y electorales, sí señor, de ambas. Luis Eduardo, lo cierto es que las elecciones de Congreso de la República son las elecciones más clientelistas que hay en el ejercicio de nuestra democracia. Por eso, si nosotros no participamos activamente, de manera decidida, pues la clientela que tiene cada clan político, cada senador, cada representante, pues va a terminar colocando a los suyos en el Congreso de la República, y entonces van a estar produciendo leyes a sus intereses, van a estar haciendo control político a sus intereses y van a estar buscando sus propios intereses. Vean cómo hoy una senadora de un partido como el ASI, que en Piedecuesta es conocido porque tuvo candidato a la alcaldía, tuvo concejales, se tiene concejales actualmente, se ve inmiscuida en un escándalo donde la unidad de apoyo, que es a las personas que contratan para que los asesoren en el ejercicio legislativo y de control político, tenía que, según dicen las noticias de prensa, darle parte de sus ingresos al yerno, y al cabo del tiempo después darle también parte de los ingresos a la hija de la senadora. Entonces uno dice, pues eso es una forma de demostrar que efectivamente y desafortunadamente la contienda electoral en el Congreso es de las más clientelistas que existen en nuestra democracia, pero nosotros tenemos una oportunidad muy grande. El 8 de marzo, además de celebrar el Día de la Mujer, de darle un abrazo a mi hija, un beso a mi esposa, un abrazo a mi señora madre, a mis sobrinitas, darles un abrazo grande, saludarme con las mujeres que me encuentre durante el 8 de marzo y desearles el feliz Día de la Mujer, también nos queda la tarea de participar en las elecciones. Yo creo que hay que votar. Yo quiero invitar a los piedecuestanos, a los santanderianos y a los colombianos a votar, y que lo hagamos de la mejor manera. La política es de amigos, y entonces si se tienen amigos, votar por los amigos. Si no se tienen amigos, buscar la simpatía de los candidatos y votar por esos candidatos que tienen simpatía. Votar por los candidatos que han cumplido en el ejercicio de su vida pública. Aquellos que han tenido la oportunidad de haber ocupado cargos de elección popular y le han cumplido a la ciudad, al departamento. Yo creo que hay que votar, Luis Eduardo. Yo creo que hay que votar, hacer el esfuerzo de, además de celebrar el Día de la Mujer, ir a las urnas a ejercer el derecho al voto. Y de esta manera seguimos adelante con dificultades, fortaleciendo la democracia de nuestro país. Y sobre todo vamos generando la conciencia y la responsabilidad de a quienes elegimos de estar muy de la mano con los intereses de la comunidad. El optimismo, la fe y la esperanza no podemos perder bajo ningún punto de vista, ¿no? A veces, pues,
hay turbulencias, hay ebulliciones y en el momento el mismo país, pero como decía nuestro amigo Víctor Modesto Liñán, pues vendrán tiempos mejores. Es una canción que precisamente compuso de esa autoría. Y entonces es importante porque si nos quejamos, pero no actuamos, nos quedamos allá en la tienda del barrio, nos quejamos allá en el transporte, pero no actuamos, dejamos que otros decidan por nosotros, pues lógicamente ahí nos quedamos quejándonos. Y se dice coloquialmente, y lo aplico yo, entre más se queja uno, pues más le duele. Entonces hay que actuar. Estamos a través de Buenevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy nos acompaña el doctor Villoel Valero Sáenz. A ver, doctor Valero, ¿dónde está usted? Gran parte de candidatos a la Cámara, al Senado, nos han visitado acá. Nunca Santander se dice que cerca de 42 dignatarios de entre congresistas y senadores oriundos de Santander, unos propiamente directamente elegidos acá, otros como raizales y que están en otras regiones, pero nunca más tanto se ha visto una ausencia. ¿Quién abogue por Santander? Tanto así que el señor gobernador, donde está usted en esa época que recién posesionado, decía, pues una de las tareas es unir gremios, academia, políticos, pero resulta que hizo una convocatoria y como que no fue muy recepcionada. Pero hasta dónde, cuando en estos momentos se asoma quienes aspiran a que les endosemos esa responsabilidad, brillan por la ausencia en estos instantes. Es un fenómeno que a veces decimos, pues la envidia es una sola, ¿no? Pero que en cierta forma popularmente decimos, envidiamos a los antioqueños, envidiamos a los costeños, que a pesar de las divergencias, a pesar de opiniones encontradas, a pesar de muchos debates que parecen que fueran allá casi que enemigos, pero lideran proyectos para las regiones y nosotros nos quedamos simple y llanamente en alegatos, pero no abogamos por Santander. Luis Eduardo, Santander es una tierra de democracia y usted lo dice, tenemos un buen número de senadores nacidos en esta tierra y que se han hecho elegir por esta tierra. Pero también hay un número de senadores que de una u otra manera tienen relación directa con esta tierra, como yo ya tuve la oportunidad de conocer a la senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador, cuya familia es los Tamayo de Gambita, Tulio Tamayo, familiar de la senadora. Gerardo Tamayo, quien fue representante a la Cámara también. J.P. Hernández, es una persona que si bien se ha hecho su vida en Bogotá, sus raíces, incluso parte de su electorado está en Santander. Y obviamente Luis Eduardo, los senadores tradicionales, los que ya conocemos nosotros acá, independiente del partido en el que estén, pues es una fuerza importante, pero es una fuerza dispersa. Y muchas veces esa dispersión, esa falta de cohesión, ¿cierto?, lleva a que se trate mal a un departamento, a que se trate mal a una región, a que un departamento, una región sea considerado como de segunda o de tercera o de cuarta categoría políticamente hablando. Y entonces vemos que desafortunadamente en el gobierno anterior había un bloque parlamentario que en algunas cosas funcionó y entonces el presidente Duque le destinó algunos recursos a Santander, mal invertidos o bien invertidos, pero los destinó a Santander. En el gobierno actual vimos que se transó una pelea fuerte entre los amigos del gobierno y los contradictores del gobierno, y entonces el no aplaudir todo o el no estar de acuerdo en todo, en el no poder disentir de lo que el gobierno decía, llevó a que el departamento fuera totalmente apartado de las inversiones del orden nacional. Cuando yo llegué a la USPED, yo llego en el gobierno del doctor Duque y llego a través del ministro de Justicia del entonces. Hay cambio de gobierno, el doctor Néstor Osuna ya como ministro de Justicia del gobierno actual,
me da la oportunidad de continuar. Después viene otro cambio ministerial, la doctora Ángela María Buitrago también me da la oportunidad de continuar, y en ese ejercicio de continuidad no se miró de quién era, ni de dónde venía, sino lo que se estaba haciendo. Y no necesito decirlo yo, la ministra en su momento salió y lo reconoció a nivel nacional, se estaba haciendo un trabajo responsable y coherente con el sistema penitenciario y carcelario. Y hoy día me alegra ver cómo se logró transformar, primero ante el IMPEC, segundo ante el sistema penitenciario y carcelario, el funcionamiento de la USPED como engranaje del sistema penitenciario y carcelario. Logramos darle un pedestal y sobre todo cambiarle con acciones lo que se pensaba de la USPEC. Se mejoró, no 100%, pero se mejoró y se mejoró de manera considerable. Y yo estuve ahí no porque perteneciera a una región, una bancada, sino porque había una labor que se estaba realizando. Y eso es lo que deben hacer los congresistas. Yo creo que los congresistas, más que ponerse a vociferar para transmitir después por redes sociales, sea cierto, sea mentira lo que están diciendo, o congresistas dedicarse a echar solamente el pupitrazo para contestar lista e irse, yo creo que hay que repensar el actuar político del Congreso de la República, en el caso de Santander, y actuar como región. Mire, muchos critican la forma de los costeños, pero Luis Eduardo, si usted mira, son de las pocas regiones que han logrado desarrollo porque se unen. Allá, en la región de la costa, no importa que usted sea liberal, no importa que usted sea del pacto, no importa que usted sea conservador, no importa que usted sea de la U, no importa que sea conservador, ahí hay unos intereses regionales, y entonces a los que de una u otra manera tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de ir a la costa, vemos que ha habido un desarrollo en algunos sectores en menor proporción y en otros sectores con mayor proporción. O yo le pregunto a usted, Luis Eduardo, ¿será que Barranquilla, el distrito de Barranquilla, en esa transformación que tiene, es porque solamente el alcalde y el gobernador hacen magias? No, el gobierno nacional tiene las manos metidas ahí. Y un proceso. El gobierno nacional tiene metidas las manos ahí. Créame que yo soy un convencido que si en Santander hubiera ese engranaje, nuestra capital no estaría como está. Nuestra área metropolitana no estaría como está. Nuestra provincia no estaría abandonada como está. En Barranquilla vemos que en los barrios populares existen muy buenas vías. Vemos que en los barrios importantes en desarrollo económico, donde funcionan empresas, donde funcionan clínicas, existe también un desarrollo importante. Vemos cómo a Barranquilla la conectaron vialmente con todos los municipios circunvecinos. Vemos cómo en Barranquilla, que no tenía playa, le hicieron una playa de cerca de 1 kilómetro. Y además de eso, entonces le plantearon a Barranquilla que había que hacerle algo turístico y están instaurando un tren para hacer turismo por las playas recién construidas en Barranquilla. Entonces, eso no se logra porque tenga solamente un excelente alcalde, porque tenga un excelente gobernador, sino porque tiene el apoyo del gobierno nacional a través de la bancada de congresistas. Yo creo que si los congresistas de Santander no se hubieran dedicado a vociferar, ya hubiéramos arreglado el problema de la vía hasta Moniquirá. Yo los invito. O al menos acá lo entiendo, pero Luis Eduardo, yo los invito a que lleguen hasta Moniquirá y comiencen a rodar de Moniquirá hacia Tunja. Ya está completamente restituida la capa asfáltica de Moniquirá a Tunja. ¿Qué departamento es ese? Boyacá. Y de Santander, donde comienza Santander, está unos reparcheitos y unas troneras y unos desniveles en la vía berraquísimos. Entonces uno dice, ¿y el Congreso qué? Entonces nos dedicamos a atacarnos entre amarillos, verdes, rosados unos a otros y el departamento que se joda. Señores, en Pereira, en Barranquilla, en Cartagena, el sistema de transporte masivo sufrió igual de deterioro que el que sufría acá. Crisis, allá decían que había que acabar el sistema de transporte masivo. Se unieron los gremios, se unieron la clase política, se unió la clase gobernante y ahí está funcionando. En cambio aquí nos hicimos los pingos, dijo un exalcalde acá,
Dijo un exalcalde de Bucaramanga, nos hicimos los pingos, y entonces nos hicimos los pingos y dejamos que se incrementara el transporte informal, que vandalizaran las estaciones de Metrolínea. Dejamos en el total deterioro el transporte automotor, y hoy día ¿qué tenemos? Un servicio público de pasajeros regular, por no decir que malo. Malo. Acabamos las buenas empresas de transporte que habían en su momento, como Traspiedecuesta, como Tragirón, que eran empresas fuertes, Unitransa. Se acabaron, ¿por qué? Porque llegó la innovación que era Metrolínea. Pero Metrolínea lo dejamos al garete, y entonces vemos que la estación temprana que se construyó para el 2016-2017 aquí en Piedecuesta está abandonada, es un foco de contaminación porque allí se encuentran los despojos de lo que en otra época fueron vehículos o buses con los que se utilizaban para transportar pasajeros. Vemos que la estación de Girón, que se terminó, nunca se puso a funcionar, y entonces parece un barzal donde mínimo deberían conseguirse unos 30 cabros y echarlos allá para que se coman todas esas pastizas y el pasto y la maleza no acabe de deteriorar esa estación. Vemos cómo el tema de la estación de Papi Quiero Piña pues fue un fracaso total. Vemos cómo las estaciones, incluidas las de mi Piedecuesta, aquí comenzando en la Españolita, se las saquearon, se las robaron ante los ojos de todo el mundo, ante los ojos de la misma Policía Nacional. Vemos cómo la gente, muchos vivos, otros indigentes, otros habitantes de calle, otros consumidores de droga, y muchos vivos sobre todo, se dedican a desmantelarla y salen con los pedazos de aluminio o de latas debajo de los brazos ante la mirada complaciente de todo el mundo, y nadie dice nada. Eso es lo que desafortunadamente en Santander ha reinado, y por eso es necesario que este 8 de marzo elijamos bien, y que a los que elijamos el 8 de marzo pues demuestren un compromiso con Santander, y ese compromiso con Santander es exigirle en el buen sentido de la palabra al gobierno nacional que haga inversiones acá, no quedarnos con que le den puestos a nuestros amigos, no quedarnos con que nos asignen un cupo indicativo para poder hacer gestión. No, hagamos ejercicio democrático para Santander. Y si bien es cierto existe la posibilidad de los cupos indicativos, pues unamos los cupos indicativos e invirtámoslos en Santander en las obras que tanto necesitan, y no los dispersemos. Yo recuerdo, doctor Valero, a propósito de tantas cosas, no podemos quedarnos ahí sobre la leche derramada, pero por ejemplo recuerdo, tengo las imágenes ahí en el consejo del municipio de Piedecuesta, le estoy hablando cerquita, 20 años, el ministro de ese momento gallego, lo acompañamos hasta la parte alta del famoso anillo Vía del Estero. Todavía estamos patinando de una obra que se requiere, que es urgente, que ya en este momento se está quedando corta a lo que realmente apuntamos del crecimiento, no solamente de Santander, sino lo que hablamos del nororiente colombiano, del Gran Santander. O sea, todavía patinando, y tengo la imagen todavía con la fisonomía del ministro gallego ahí en el recinto del Consejo de Piedecuesta. Luis Eduardo, a mí me patina esa y me patina otra en la mente. Mire, tristemente, recordemos cuando se habló de buscarle la vía alterna a Bucaramanga para Cúcuta, y entonces se decía que saliera aquí por Piedecuesta, pasando por el Polo, por Sevilla, saliendo a Cristales y arriba a Santa Rita. Y entonces la clase política del entonces le dijo que no era viable. En su momento era alcalde el doctor Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez, en ese proyecto. Y entonces la clase política, incluidos muchos todavía de los que hacen parte de la clase antigua en Santander, que aspiran nuevamente, hablaron que no, que eso no era bueno, que la buena era sacarla por el estadio Álvaro Gómez de Floridablanca arriba, a la vía Cúcuta. Pues mandaron la plata para allá. Y la obra a hoy, después de más de 15 años, no se ha hecho ni siquiera una tercera parte de esa obra. Las conectantes 1 y 2, y se hizo un daño. No se ha hecho. Un daño. No se ha hecho. En lo poco, en lo poco se hizo un daño. No se ha hecho. Ambiental. Y después comenzamos a hablar del famoso anillo vial externo de Piedecuesta, que era la forma de sacarle el tráfico pesado al área metropolitana y enviarlo de una vez a las vías importantes hacia la costa, allá por el Café Madrid. Luis Eduardo, ¿en qué quedamos?
En nada. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, a través del Invías, como no había clase política que empujara, pues no le mandó plata. No le mandó plata a esa obra y se quedó con la ilusión del famoso anillo vial externo. Y entonces vimos como un exgobernador montó un proyecto, dicen que quedó mal estructurado, y habló de hacer el anillo vial externo. Y entonces compró algunos predios, planteó negocio en otros predios y arrancó la obra. Y los que montan o montamos ciclas y a Palo Gordo, pues nos damos cuenta que sí, que hay unas partes anchas, donde hay un recebo extendido, y ahí en el trayecto hay como 6 o 7 pedacitos de 70, 60 metros de pavimento hasta abajo a Palo Gordo. En eso está el anillo vial externo. ¿Producto de qué? Pues de pronto dirán los contradictores del gobernador al que hago referencia, que una obra mal planeada. Pero también eso es producto de la falta de liderazgo de la clase política en Santander. Si la clase política en Santander le hubiera exigido al Invías no traer 2 kilómetros de placahuella para distribuir entre 7 o 8 municipios, que hubiera hecho un aporte importante, el anillo vial externo por lo menos ya se tendría culminado la fase de compra de predios, de legalización de predios, y se pudiera ir avanzando con la rectificación de las vías, corriendo cercas, ampliando con obras de arte, para después lograr el objetivo de colocar la base y la subbase y proceder a asfaltar. Pues eso no se hace de la noche a la mañana, pero en algo importante iríamos y no en lo que hoy día estamos. Entonces es necesario que nuestra clase dirigente entienda que esto es un equipo, que Santander necesita que la clase dirigente se una con la clase gremial y entre todos trabajen por la región, porque los gremios también son importantes. Claro. ¿O usted cómo explica? La academia. ¿O usted cómo explica que en Antioquia, con un gobierno contrario a los intereses de Antioquia, estén logrando materializar el túnel del Toyo para reducir la distancia aún más entre el aeropuerto de Río Negro y la capital de Medellín? Medellín como capital de Antioquia. ¿Cómo explica usted que en Antioquia sea el único departamento que, no obstante existir la obligación desde el año 1985, sea el único departamento, y en especial su capital, el distrito de Medellín, que está construyendo la primer cárcel del ente territorial para atender a las personas que han sido capturadas y se encuentran sindicadas de los delitos, no han sido condenadas, y que como sindicados le corresponde a los entes territoriales? ¿Cómo explica usted que obras como esas, que acciones como esas se logren realizar teniendo gobierno en contra? Pues porque hay unión entre los gremios, entre la clase política, entre la academia, entre las dirigencias, y tocan puertas y las puertas se abren. Entonces, en la medida en que no haya coherencia entre los diferentes actores, pues los departamentos están llamados a seguir sufriendo lo que están sufriendo, entre otros, el departamento de Santander. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy nuestro invitado, el exalcalde del municipio de Piedecuesta, Ludwig Joel Valero Sáez. A ver, doctor Valero, pues vuelvo a insistir, no podemos seguir llorando sobre la leche derramada, ¿no? Pero sí hay que hacer un alto en el camino, replantear. Ya hemos precisamente mirado en que nos estamos quedando relegados, de que la cuarta economía del país, pero estamos ya bordeando el 10, el 12 puesto dentro de los departamentos, en inversiones, en muchas circunstancias, pero gran parte, si hacemos unas conclusiones de eso, integrar, de unir, de sumar en torno a la dirigencia, a los gremios, a la academia, a la clase política, a la clase de gobierno, en fin, en todos los aspectos, pues es la tarea que hay que proponer, que hay que hacer. Y este 8 de marzo pues es importante para exigir, para que lógicamente que estamos en esa orfandad, aboguen por nosotros en el departamento, en la capital central, porque todavía esto es un gobierno centralista que gira alrededor del presupuesto nacional las regiones. Otra de las, precisamente ya la cercanía, se preguntará más de un televidente, ¿no? Bueno, ¿qué hay? ¿En dónde está ubicado? ¿Dónde está en estos aconteceres políticos Ludwig Joel Valero Sáez? Dirán, bueno, porque usted en la parte política, como lo decíamos, ya más de 30 años y que lógicamente en el servicio público, como servidor público, en fin, entonces
dirá, bueno, ¿dónde está el exalcalde de Piedecuesta y el director de USPED, Luis Viñuel Valero Sáenz? Luis Eduardo, antes de darle respuesta a esa pregunta, regáleme para contarle a los santanderianos y a los piedecuestanos. Santander y norte de Santander van a tener una gran oportunidad para reactivar sus economías. ¿Por qué? No porque haya estado de acuerdo de la forma como se hizo o lo que se hizo en Venezuela, pero las actuaciones que se realizaron en Venezuela durante los últimos meses y algo de algunos días por parte de un gobierno como el gobierno americano va a llevar a que la economía de Venezuela mejore ostensiblemente. Y si la economía de Venezuela mejora ostensiblemente, necesariamente la economía de la frontera y de los departamentos circunvecinos a la frontera va a mejorar. Entonces yo creo que viene una oportunidad muy importante para que Santander y especialmente el área metropolitana que ha sufrido la debacle de la situación del régimen venezolano, hoy día con esa nueva oportunidad que se da a raíz del actuar que se viene dando entre el gobierno venezolano y el gobierno americano, va a haber una oportunidad para que Santander vuelva a tener un empuje económico. Y entonces, existiendo ese empuje económico que va a tener la región, nos queda o le queda a la clase dirigente poner los ojos en Santander y comenzar a tomar acciones de infraestructura vial que le permita al departamento de Santander lograr convertirse en parte de la despensa económica del vecino país. Eso es un tema muy importante que debemos tener en cuenta y que nos debe motivar a elegir bien y que nos debe motivar a que a los que elijan o elijamos, ellos trabajen en bloque, en unidad, por el desarrollo de la región. Y usted me preguntaba, ¿qué es mi vida? ¿Qué es mi vida política? A ver, Luis Eduardo, yo hace años hago parte de un equipo, pero más que hacer parte de un equipo, tengo una amistad consolidada, una amistad no de tomata, una amistad no de pronto de momento, sino una amistad consolidada donde hemos afianzado importantes lazos. Y yo quiero contarle que en ese ejercicio, pues yo he estado siempre del lado de mi amigo, senador todavía, Miguel Ángel Pinto, y de la familia del senador Miguel Ángel Pinto, por parte de Claudia, su ex señora, que en paz descanse, la familia Tavera Rodríguez, ¿cierto? Entonces yo hago parte de ese equipo, estoy trabajando por ese equipo y entonces por eso usted me ha visto por ahí o me han visto por ahí hablando de la candidatura de Nelson López, hermano de Claudia, ¿cierto? Quien es una persona que con la voluntad de los santanderianos y el apoyo de una gran parte de los colombianos va a ser senador de la República, sin lugar a dudas, en el Partido Cambio Radical. Y en el tema de Cámara, pues Miguel Ángel tomó la decisión de no participar en este escenario actual, de tener como la reserva para si se dan las oportunidades en el tema de gobernación de Santander, que las elecciones serían el año entrante, para octubre, y entonces pues en ese ejercicio de la democracia, su hijo decidió aspirar por el Partido Centro Democrático a la Cámara de Representantes y le voy a contribuir también en ese ejercicio. Yo no cargo los votos debajo de los brazos como dicen muchos, yo tengo un voto y mi voto lo voy a marcar por esas dos personas, pero a todo el que me encuentre y me pregunte que a quién le voy a ayudar, les voy a contar que le voy a ayudar a esos dos amigos. Y también yo le pregunto que si tiene compromiso, y si me dice que no tiene compromiso, pues le pido el favor que me ayude con esos dos amigos. Y si tiene algún compromiso con alguno, perfecto, seguimos siendo amigos, porque si hay algo claro que he dicho y sostengo es que por política no hay que pelear, porque los que peleamos por política terminamos enemistados con el vecino, con el amigo, con el compadre, con el familiar, y a los que terminamos nosotros votándole y eligiendo, a la vuelta de los días, terminan encontrándose al son de un tinto, al son de un trago en alguna actividad y vuelven otra vez a ser los buenos amigos y los pobres pingos que nos pusimos a pelear fuimos los que nos quedamos con la enemistad. Entonces por eso pues en política yo creo que no hay que pelear por política, se pueden tener diferencias respetuosas por demás, pero no se debe pelear por política y por eso yo abiertamente digo, voy con Miguel Ángel Pinto Rueda a la Cámara de Representantes y con Nelson Rodríguez al Senado de la República. O sea, y en el tema de consultas,
para ser coherente con lo que dije y con lo que pienso y el despelote que dice el profesor Gómez Méndez, yo considero que las consultas se desfiguraron. Las consultas decía Rodolfo Hernández Suárez, que en paz descanse, se prostituyeron las consultas, a tal punto que muchos de los que están ahí aspiran es para obtener una plata en reposición de votos, porque a ciencia cierta, en política nos enseñó el doctor Edgar Gómez Román, quien es mi amigo y que también aspira al Senado de la República, el Pote Gómez, nos enseñó que en política nadie está muerto y que en política lo único cierto es lo que ya pasó. Entonces, desafortunadamente, así en política todos tengamos derecho a aspirar. Yo considero que muchos de los candidatos que van a salir en esos tarjetones de las consultas no están siquiera cerca del 1% de la intención de voto de los colombianos y se han convertido en una forma de proliferar candidatos buscando todo menos el fortalecimiento de los partidos, que era el objetivo de las consultas, sino buscando de pronto una participación para obtener un provecho económico en el buen sentido de la palabra a través de la reposición de votos. El exprocurador habla de una combinación de letras, de que los partidos conformaron letras y que no se entienden las letras en torno a esas famosas coaliciones o como se llame en esos instantes. A ver, es decir, el combo, el kit, como se llama, ¿no? El kit electoral. De Luis Viñuel Valero Sáenz dirá, bueno, a veces pues es nosotros una cultura tradicional, ¿no? Una cultura conservadora en el buen sentido de la palabra, ¿no? A veces pues decimos pues somos hijos de la misma república de unos partidos tradicionales, ¿no? Entonces se armaron acá los combos, los kits, es decir, el combo de Luis Viñuel Valero Sáenz, de Miguel Ángel Pinto, Centro Democrático, ¿no? Y de Cambio Radical con Nelson López. Sí, Luis Eduardo, es que yo lo que le digo a ustedes, desafortunadamente los partidos políticos en Colombia se convirtieron en empresa de avales y entonces vemos cómo se critica fuertemente al Partido Liberal porque maltrató, persiguió. Vemos que en esa pelea de César Gaviria con la clase dirigente liberal de algunos sectores, por ejemplo, vemos que a Carlos Chacón de Norte de Santander le dio cupo en la lista, siendo senador, le dio cupo, pero le cambió el número. El número que Chacón llevaba durante 2 contiendas electorales posicionando ante su gente, llegó y se lo cambió. Y lo mismo a Vega, Alejandro Vega, quien tuve la oportunidad también de conocerlo en el ejercicio de mi actividad en el gobierno nacional, de estar en su tierra, en Villavicencio, con sus amigos. Alejandro Vega también estaba acostumbrado a que la gente lo identificara con el número 100. Y Gaviria, en ese rifirrafe y tire de avales, le quitó a Alejandro Vega el número 100 y le terminó asignando el 10. Y la hija de él la colocó en el 100. La hija de César Gaviria. En el Partido Conservador pasó algo similar. Una disputa fuerte entre los clanes que manejan el Partido Conservador y llevó a eso, a que muchos de los que estaban en ese ejercicio también se vieran afectados. El mismo Centro Democrático también, senadores actuales que quedaron relegados hacia los puestos 17, 18, 19, 20, 24, respecto de 3, 4, 5, 6, 7 de la primera parte de la lista que hasta ahora incursionan. Entonces, pues se convirtieron los partidos desafortunadamente en eso, en fábrica de avales. Y no solamente en los partidos tradicionales, en el pacto histórico vimos lo mismo. Vea que el Consejo Nacional Electoral está revocando inscripciones de listas porque no se cumplieron los acuerdos de la consulta que realizaron en el mes de octubre para consolidar las listas. Entonces, eso lleva, Luis Eduardo, a que uno necesariamente tenga que escoger, como lo he dicho yo, la política es de amigos. Y entonces escoger dónde están los amigos y acompañar al amigo. Y yo, independiente de donde esté Miguel Ángel o esté Nelson, pues son amigos míos y entonces si ellos lograron obtener el aval de ese partido, pues le voy a votar a mi amigo, independiente del partido. Yo creo que el voto mío en el Centro Democrático no determina, pero a mi amigo
Miguel Ángel sí le puede ayudar a determinar porque es un votico más en la cuenta que hay que hacer para lograr la credencial de Cámara. Y lo mismo con Nelson. Mi voto a nivel, en el entorno nacional, va a ser 1 en 100.000. Pero también ese votico le va a ayudar a que Nelson consolide ese propósito de ser uno de los senadores mayoritarios de Cambio Radical a nivel nacional. Pero hasta dónde también cuando usted dice, con su voto, todos tenemos, si ese día no se nos extraía la cédula, ¿no? Sí, sí. O la digital también en algunas circunstancias. Pero hasta dónde también se dice, bueno, recomendar es fregado. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento en que usted respalda esta fórmula, ¿no? La de Miguel Ángel Pinto Rueda y la de Nelson López, recomienda a quienes no están comprometidos o aún estando comprometidos, oiga, ¿por qué? Mire, esta persona que está en la parte empresarial, mire que esta es tal o cual. En torno a eso, pues van a buscar ya en el momento elegido, cuando quieran ese compromiso, cuando se juramenten precisamente en el Congreso de la República, pues de pronto pues va a ser distante, ¿no? Encontrarlos, entonces van a buscar a quien recomendó, en el caso particular de este combo, de este kit, de esta fórmula, a Luis Joel Valero Sáenz. Oiga, usted nos recomendó a Miguel Ángel Pinto Rueda, oiga, usted nos recomendó a Nelson López. Entonces es un compromiso también grande de usted, no solamente ese voto allá de su cédula, sino el entorno y unos amiguitos, como dice un concejal amigo. No, mire, Luis Eduardo, Miguel Ángel Pinto Rueda es un joven preparado, es una persona que ha incluso ejercido la cátedra. Además de eso, ha estado en cargos del orden nacional muy importantes, donde ha dejado en alto su labor, sus actividades. Es una persona que está dispuesta a trabajar por Santander. Es una persona que llega a renovar el Congreso de la República. Sí, su papá ha sido senador, pero cada cabeza es un mundo, cada cabeza es independiente. Y entonces yo considero que Miguel Ángel tiene las calidades humanas y tiene su capacidad de servicio para ser senador, para ser representante de la Cámara por Santander. Y por eso mi voto. Y por eso a mis amigos que me preguntan que qué les aconsejo o por quién les aconsejo votar por Miguel Ángel Pinto Rueda. De Nelson. Nelson López es una persona a la que yo conozco hace muchísimo tiempo. Es una persona del común, una persona del pueblo. Mucha gente lo distingue a él por la forma de ser, por su forma práctica, por su forma sencilla de ser. Él hace parte de una familia de empresarios que ha incursionado en la vida política. Y entonces Nelson fue funcionario en la alcaldía de Bucaramanga, en la alcaldía de Floridablanca, perdón, en el Fondo de Inmuebles Urbanos de Floridablanca. Nelson fue funcionario en la alcaldía de Girón. Nelson fue funcionario de la gobernación de Santander, incluso hizo parte el primer año del gobierno del general Juvenal. Tiene también la experiencia, tanto en lo privado como en lo público, para llegar a hacer una buena labor en el Congreso. Y yo creo que un candidato al Senado como Nelson, que es una persona popular, una persona de provincia, una persona que por más que haya tenido la oportunidad de crecer empresarialmente, siempre ha estado ahí con la comunidad, pues también va a ser una persona que va a hacer un papel importante en el ejercicio del control político, en el ejercicio de la producción o elaboración de leyes de la República, ¿cierto? De aprobación de las leyes de la República. Entonces son dos personas con las que yo tengo la amistad y a las que conozco. Y si bien es cierto uno se puede equivocar en las personas, yo considero que hoy, en el ejercicio que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, no de un día, de 3 días, sino de años, son personas que en mi caso merecen tener la oportunidad de llegar al Congreso de la República, y por eso pues yo les voy a votar. Y por eso al que me pregunte que no tiene definida su aspiración hacia alguien, le voy a pedir el favor que me ayude. Pero aquel también que me diga que le va a votar a X o a Y fulanito, lo invito a que le ayude también a esa persona, que le cumpla a esa persona. ¿Para qué? Para que también pues le vaya bien a Santander, porque es que son 7 cámaras las que hay que elegir en Santander. Son 7 cámaras las que hay que elegir. Y hay 82 candidatos para 7. Hay 6, 7 partidos que pueden pelearse esas cámaras, máximo 8.
Pero son 7 credenciales las que hay que elegir en Cámara de Representantes. Y en Senado pudiéramos elegir 100. Es más, si tuviéramos centros poblados como resguardos o cabildos o palenques acá en Santander, hubiéramos podido elegir 102 por Santander. ¿Por qué? Porque tendríamos indígenas reconocidos electoralmente o afros o negritudes reconocidas electoralmente, pero ese no es el caso nuestro, ese es el caso de La Guajira, ese es el caso del Valle del Cauca, y en Santander no. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de elegir sobre 100 senadores y aspiramos que Santander por lo menos crezca en un par de senadores de la región. ¿Para qué? Para lo que hemos dicho durante el largo de esta entrevista: hagan equipo y trabajen por Santander. A mí el que me dice estoy comprometido con fulano de tal, qué bien, cúmplale a ese señor para que el señor le cumpla también. Pero no le hace coqueteo como es natural usted. No, venga, es que el que está comprometido le dice a uno, no, es que yo le voy a votar a Pedro Perico de los Palotes. Pero si le dice, estoy pensando, estoy esperando que Pedro Perico de los Palotes me cumpla, pues entonces no hay compromiso, ahí no hay ningún compromiso. Y por eso es que usted lo decía al inicio de la entrevista, hemos visto como que van y vienen de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas, eso no pasa en Piedecuesta, ¿no? Pasa en todas otras partes. Están a la expectativa de que les cumplan. ¿Con qué? No sé con qué. Que les entreguen, no sé qué. Eso no pasa en Piedecuesta. Y entonces, como no les cumplen y ya se avecinan las elecciones, entonces comienzan a saltar hacia otras aspiraciones para ver si allá sí les logran cumplir los objetivos que ellos le plantearon en su entonces al candidato con el que inicialmente dijeron que iban a estar. Pues afortunadamente en Piedecuesta no pasa eso. Aquí en Piedecuesta hay unos equipos consolidados y los que vemos en la fotografía con X candidato le van a ayudar a ese candidato. Los que han dicho que le ayudan a determinado candidato o van al desayuno de determinado candidato le terminan votando a ese candidato, porque en Piedecuesta existe esa coherencia. Desafortunadamente en otros municipios y en otros departamentos no existe. Todavía hay departamentos donde el día antes de las elecciones pegan el salto en la última pared o barda para terminar llegando a una candidatura. Pues estamos hablando de un censo de 1.896.000 santandereanos que estamos aptos, ¿no?, para votar. Referente a ese tema, cuando usted manifiesta precisamente de que lógicamente está en furor, está entrándose en el sprint final, en la recta final, como se llame, pues de ahí es lo que hablábamos anteriormente. Mucha gente pues está en certidumbre. Yo lo digo, como decimos coloquialmente, como el perrito de aquí, el perrito del taxi, ¿no?, que están así, es decir, gran parte que estamos en nuestra labor, pues no han definido. El ciudadano de a pie, ¿no?, el que no lo ponen allá a una red social para que diga que está con Pepito Pérez, porque esos son los compromisos dentro del entorno. Bueno, allá Juanito diga que está con Pepito Pérez en la red para confirmar los compromisos o la posibilidad de cumplirle, en fin, todos los aspectos, ¿no? Entonces también es otra de las situaciones que se presentan, y no solamente aquí en Santander, a nivel nacional. No, Luis Eduardo, sí, la indecisión de la gente a nivel nacional y a nivel de Santander y especialmente en Piedecuesta es muy alta. Hoy hay mucha gente que no sabe por quién votar. Hay mucha gente que no quiere votar, que es más grave todavía. ¿Por qué? Porque se sienten, lo dijimos ya, se sienten distantes del candidato de Cámara, del candidato de Senado, se sienten distantes. Sienten que elegir un representante o un senador poco le sirve a la ciudad, poco le sirve al municipio y obviamente poco le va a servir al ciudadano de a pie. Entonces, eso lleva a que haya hoy día la indecisión tan alta y sobre todo, Luis Eduardo, que lleva a que se materialice el abstencionismo tan alto. Yo creo que los amigos dirigentes políticos, los líderes de barrio, los líderes del sector, los dirigentes políticos, debemos iniciar como una tarea de invitar a la gente a participar, que la gente vaya, vote, que si no le quieren votar a la persona a la cual usted le presenta o le propone como candidato, pues que vayan y busquen una opción, pero que participen, que la regla general no sea el abstencionismo, sino que la regla general sea la alta participación. Y de esa manera, pues independiente de por quién se vote, van a decir las estadísticas
que en Piedecuesta, Santander, la gente participó de manera masiva en las elecciones de Senado y Cámara y que por eso Piedecuesta, Santander merece que la democracia le recompense esa participación con acciones y obras puntuales para el municipio, que en últimas no benefician a los que votamos a X o los que le votamos a Y, sino que beneficia a la comunidad en general. Son muchas las necesidades que tiene nuestro municipio y en la medida en que logremos una alta votación, independiente de por quién sea, vamos a estar en el radar del gobierno nacional para las futuras inversiones en diferentes sectores, ya sea en vías, ya sea en infraestructura, ya sea en salud, ya sea en educación, ya sea en recreación y deporte, ya sea en saneamiento básico. Vamos a estar en la mira del gobierno nacional para compensar a un municipio que participa y participó de manera muy importante en las elecciones democráticas del mes de marzo del año 2026. La recompensa tiene que ser con acciones. Don Valero, hasta donde también falta una pedagogía electoral. Me refiero no solamente al número, ¿no?, de votar ese día, el 8 de marzo, sino que a veces, no sé si es desconocimiento de las funciones, el objeto de cada corporación, de la Cámara de Representantes, que es a nivel regional, y del Senado, que es la circunscripción nacional, y son labores parecidas pero diferentes, decía Cantinflas. Entonces, en esas circunstancias, cuando uno oye de los 82 candidatos que hay a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander para ocupar 7 cargos, pues realmente a veces en promesas como si fueran de mandatarios, de ordenadores del gasto, ¿no? Confunden a ese ciudadano también, para que el ciudadano entienda que primero la circunscripción nacional del Senado, cuáles son sus tareas, sus funciones, y de igual manera el representante. Entonces, confundimos más tras de que esta circunstancia, entonces el ciudadano está en muchas dudas también, muchas circunstancias de ignorancias, si no ser atrevido en ese aspecto. A ver, Luis Eduardo, desafortunadamente sí, desafortunadamente muchas personas le venden la idea al ciudadano que es que el senador va a firmar, que el senador le va a dar recursos al municipio, que el senador va a conseguir plata, que el senador va a hacer nombramientos. Lo mismo en la Cámara de Representantes. Luis Eduardo, eso no es tan cierto. En el Congreso de la República, nuestros senadores y nuestros representantes lo que pueden hacer es producir mediante la aprobación o inaprobación de los proyectos de ley que el gobierno les presente, o incluso generar proyectos de ley de su autoría para someterlo a consideración de todo el Congreso y que después el presidente de la República lo sancione y lo convierta en ley de la República. También pueden hacer acciones de control político. Acciones de control político. Yo, ¿cómo hubiera querido haber visto una acción de control político de la clase política de Santander exigiéndole a la ministra del Transporte, al director de Invías, recursos para el anillo vial externo? ¿Cómo me hubiera gustado ver a la clase política de Santander, independiente del partido que fueran, haciendo control político del por qué a Santander se le ilusionó con una vía alterna entre Piedecuesta y la vía a Cúcuta, a Pamplona, para descongestionar del tráfico pesado la capital? ¿Cómo me hubiera gustado a mí ver debates políticos al Ministerio del Transporte, ¿cierto?, con la crisis y el vandalismo y el abandono y la desidia de la cual fue objeto Metrolínea? A mí me hubiera gustado ver eso, pero no se vio. Y obviamente los congresistas también tienen la labor de hacer gestión. Y entonces esa gestión es tocar puertas ante los ministerios para que hagan inversiones en Santander. Esa es la labor de ellos. El congresista que venga y le digo que lo va a nombrar a usted o que le va a nombrar a su hijo, le está tomando el pelo. El congresista que le diga a usted que él va a traer los recursos necesarios para construir la ampliación de la planta de tratamiento de agua de la colina y que no se vuelva a ir el agua en Piedecuesta cuando llueve. Yo recuerdo que hace 3 campañas nos dijeron que no se iba a volver a ir el agua y desafortunadamente cuando estaba en Bogotá y a veces venía me encontraba que no había agua en Piedecuesta porque estaba lloviendo o porque había llovido. Entonces tenemos que saber que los congresistas producen
leyes de la República, ya sea de su autoría o aprobando los proyectos de ley que el gobierno les presente, que hacen acciones de control político para que los funcionarios cumplan sus labores a nivel nacional y a nivel regional, y que hacen acciones de gestión ante los ministerios para que las obras programadas en el Plan de Desarrollo Nacional se hagan realidad en los territorios, en los departamentos. Entonces, esa es la invitación, a que participemos, a que lo hagamos de la mejor manera y a que tengamos claro cuál es el alcance que tienen nuestros senadores. Por eso no podemos decir, es que no le voto al senador tal porque no me dio puesto. Él no tenía cómo darle puesto. Es que no le voto al senador tal porque no me vino y me pavimentó la calle. Él no tenía la posibilidad de pavimentar la calle. Él tiene la posibilidad de hacer gestión acompañando a los gobernadores, acompañando a los alcaldes, para que los recursos de la nación se inviertan en las obras que se plantearon en los programas de desarrollo, en el caso del municipio, en el plan de desarrollo municipal, en el caso del departamento, en el plan de desarrollo departamental. Entonces, en el entendido que lo que vamos a elegir el 8 de marzo son congresistas de la República, senadores y representantes, y que debemos hacerlo de la mejor manera. Pensemos en el departamento, pensemos en el municipio al momento de votar. No votemos por el que más bulla haga, no votemos por el que más vocifere, no votemos por el que más nos prometa, porque difícilmente el que promete tanto puede cumplir, porque no va a tener el lapicero, dicen comúnmente, no es ordenador del gasto. El que solamente se dedica a vociferar y a hacer bulla, muchas veces se queda materializando el principio que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Se queda en el bla, 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 más no en la acción. Entonces hay que votar por el que estemos convencidos que va a ser una buena labor de control político, una buena labor de gestión de recursos, una buena labor legislativa en favor de los intereses de Piedecuesta, de Santander y de Colombia. Pues doctor Villoel Valero Sáez, entonces lo dejamos a 20 días, ¿no? 20 días, sí señor. Junta directiva, 3 semanas cortas, de lo cual pues vamos los colombianos que estamos aptos precisamente para votar y decidir. Importantísimo esta época, este momento de ebullición, de circunstancias, ¿por qué no decir difíciles para el país? Pues es importante el participar. Mientras tanto, pues usted sigue, ¿no? Ahí, listo, se pasa una emergencia, como dice el eslogan de un organismo de seguridad de la Defensa Civil colombiana. Es con el combo, con el kit, con la fórmula de Miguel Ángel Pinto Rueda, Cámara, y de igual manera del Senado de la República de Nelson López, ¿no? Claro que sí, Luis Eduardo. Son 20 escasos días donde hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando. En la puerta del horno se puede quemar el pan. Entonces hay que trabajar. Si se logra el objetivo, excelente. Si no se logra el objetivo, hay que continuar. La vida continúa. Y una vez logrado el objetivo, pues nos toca comenzar a mirar qué le falta al gobierno municipal ante el gobierno nacional por gestionar, si es que hay algo por gestionar en el gobierno nacional en estos 6 meses que quedan, qué le falta al departamento para que estas personas cuando lleguen en el mes de julio comiencen como a revisar el añito y algo que le va a quedar a los gobiernos locales, departamento y municipio, para ver qué se puede sacar en gestión en favor del departamento de Santander. A tratar de mirar si quedó algo en la olla que está bastante raspada por todas las circunstancias positivas y negativas que escuchamos a diario en los medios. Entonces la tarea continúa, como dice el lema, y sí, mi voto está claro, y al que me pregunte cómo voy a votar, le voy a decir, y el que me pregunte, que me diga que me puede ayudar o me quiere ayudar, pues bienvenido, y mil gracias, porque de esto se trata, de sumar, y esa es la democracia, esa es la política, hablar con los amigos, hacer nuevos amigos, hablar con los conocidos, conocer más personas, entender la diferencia, darle explicación cuando haya que darla y sobre todo dar las razones del por qué se toman o no se toman las decisiones. Pues doctor Villoel Valero Sáez, muy formal, queríamos precisamente el que nos hablase también, a que nos pregunta, bueno, cuál es en este momento lo que está empujando, de cuál equipo hace parte, de cuál combo, de cuál kit, de cuál fórmula, el Villoel Valero Sáez, ya lo saben, los amigos, los que lo distinguen, los cercanos, los que están con esa incógnita. Muy formal el que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. A usted, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Un agradecimiento también muy especial a don Héctor Peñuela, a don Pablito,
a todos los integrantes del equipo del Magazine de Noche y de Guanevisión. Y obviamente el saludo especial, el agradecimiento por estar ahí, al otro lado de las cámaras, allá en los televisores, en sus casas, en sus sitios de trabajo, en sus sitios de descanso, en la programación del Magazine de Noche, dándonos la oportunidad y escuchándonos en esta disertación franca, sincera y sobre todo democrática, porque estamos a punto de un ejercicio electoral como es el del 8 de marzo, donde elegimos Senado y Cámara y unos votarán, otros no votarán, algunos votarán, algunos votaremos las consultas, pero eso sí que quede en el arbitrio de cada uno de qué es lo que consideramos que le va a convenir al país en las elecciones de presidencia. Una pregunta suelta, pero que queda, porque si no nos extendemos ya el tiempo, usted sabe, de por qué sí Pedro, Marco, Juan participaron y por qué Luis Joel Valero Sáez no también se le midió a ser candidato a una corporación. Bueno, muy formal, de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. Originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Ustedes que están a la distancia, cordial y fraternal saludo a través de las redes sociales, nos siguen enviando sus comentarios, opiniones, sugerencias. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital como de Guanevisión, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcan ustedes en la sintonía, en el desarrollo de esta programación. Mañana, Dios mediante, estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.